Venga, acabamos el tema 9 estadística con los parámetros de dispersión. Esto, a grosso modo, una forma de decir, normalmente con la media, si la media es representativa o no representativa de la población, si están los datos muy dispersos, es decir, no es lo mismo si tú tienes un 5 de media, pero has sacado un 4, un 6, un 4 y medio, un 5 y medio, estás por ahí, tus notas están por ahí, o si tiene un 0, un 10, un 0, un 10. Sigue teniendo una media de 5, pero son datos muy dispersos que ese 5 no representa lo que tú haces. Tú eres muy irregular. Por ahí van los tiros. También siempre se dice que la estadística es un poco engañosa, porque si tu amigo se ha comido 2 pollos, tú te has comido ninguno, dice la media que habéis comido un pollo cada uno de media. Entonces, ese tipo de cosas son los que miden los parámetros de dispersión. Vamos a ver todo esto. Unos son más fácil, más rapidito, otros menos rapidito. Lo vemos tranquilamente, veis un par de ellos, hacéis vuestras actividades, luego veis otro par de parámetros. Yo lo voy a poner todo en el mismo vídeo, pero vosotros lo vais parando, vais haciendo vuestras actividades con tranquilidad. Empezamos por el primero, que es el más fácil, el recorrido o rango. Bien, el rango recorrido no tiene mucha historia. Es lo que hemos dicho antes. Si yo tengo 0, 10, 0, 10 en mis notas, en la nota más baja un 0, la más grande un 10. Pues restamos 10 menos 0. Si mi nota más baja es un 4 y la más alta un 6, 6 menos 4 que es 2. Eso es el recorrido. No es más que la diferencia entre el mayor valor de la variable y el menor. Es decir, yo en el ejercicio 1, ¿cuál es el rango recorrido? Pues miramos por aquí y el más grande el 35, el más pequeño el 29, con lo que el recorrido o el rango en este caso es de, ya lo habéis hecho, ¿verdad? 35 menos 9, que sería 6 grados. Y ya os dejo el ejercicio 2 y el ejercicio 3, que lo hagáis vosotros. Como no tiene más historia, no os voy a enseñar cómo se resta el más grande menos el más pequeño. En el ejercicio 3, que es el de la marca de clase, como tenemos los 50 datos reales, sí podemos buscar entre los 50 cuál es el más grande y el más pequeño. Si no lo tuviéramos los datos, pues trabajaríamos con las marcas de clase, ¿vale? Pero no es más que el valor de la variable, hablamos del x sub i. El más grande, el del resto el más pequeño. Y así consigo el rango. Primero es muy facilito, ¿verdad? Vamos con el segundo, que es la desviación media. Esto es fácil de explicar, pero complicado así de hacerlo un poco más pesado. Desviación media es la media de cada valor de la variable, la media de cada valor de la variable con respecto a la media. Un trabalengua, ¿verdad? Venga, vamos a explicar lo que es muy fácil. Es decir, lo que hago es, ¿qué diferencia hay entre mi valor de la variable y la media? Yo tengo un 4, un 6, la media un 5. Pues la desviación del 4 al 5 es por 1, de 6 al 5 por 1. Voy restando cada valor menos la media y de todos esos valores hago mi promedio, hago mi media. Este caso, como es muy pesado, solamente lo vamos a verlo en el ejemplo 1, el de los datos dispersos. Este no se suele utilizar cuando hay muchos datos, no se suele utilizar. Repito, media de los valores absolutos, ya veremos por qué decimos esto, de la diferencia entre cada valor de la variable con la media. Repito, solo vamos a ver con datos dispersos. Es decir, esta sería nuestra fórmula. La sumatorio de x sub i menos x media dividido entre n. No os preocupéis si todavía no habéis enterado de nada, que es lo más lógico. A ver si con el ejemplo os aclaro, aparte de cómo se hace, repito, muy importante que entendáis un poquito el concepto, que es lo que se hace es. Bien, pues vamos allá. Yo tengo aquí en el ejemplo 1, teníamos esto, calculamos la media que era 31,71. Y yo digo, los 29 grados, ¿qué desviación hay con respecto a la media? De 29 a 31, 71, pues 2,71. Del 31 a la media, ¿qué desviación hay? Pues 0,71. Del 32 a la media, ¿qué desviación hay? Es decir, tengo que restar
¿Y por qué ponemos valor absoluto? Porque para saber qué distancia hay entre este número y la media, lo pongo siempre positivo. Aunque salga negativo, lo voy a poner siempre positivo. Quiere decir, la distancia entre el 32 y el 31,71 pues será 0,29. Es decir, voy haciendo qué distancia hay entre cada valor y la media, y después de todos esos datos hago una media. Es decir, lo sumo y lo divido entre 7. Sí, voy a hacer la media de las desviaciones que hay de cada valor de la variable con respecto a esa media que tenemos calculado. Yo creo que así se entiende bien. Para eso, de decir que tenemos que hacer, pues, pues esta operación. Vemos qué distancia hay de cada valor con respecto a la media, es lo que está puesto aquí. Vemos todo eso y lo que hacemos, pues, ya una media. Es decir, lo sumo todo y lo divido entre 7. No hay más historia que todo eso. ¿Vale? Es decir, un poco pesado. Pues venga, vamos a hacer la operación. Venga, esta lo voy haciendo yo para que no os protestéis mucho. Restáis, o sí, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Yo ahora paráis el vídeo, ¿verdad? Y ahora vemos si lo habéis hecho bien o no. A partir de aquí, hemos restado. Y ahora ya tenemos estos números de aquí. Aunque esto da negativo, este paso nos podemos ahorrar, ¿no? Ya directamente pondríamos el paso este de aquí, ¿no? Este paso ya sería... Es decir, esto está negativo, pero como está en valor absoluto, veis como aquí abajo ya lo pongo positivo. Este daría negativo, este paso no lo ahorramos. Directamente restamos, pero yo siempre el valor lo pongo positivo. ¿Qué es cada número que ha aparecido aquí? ¿Qué es? Las desviaciones que hay de cada valor de la variable con respecto a la media. Si está muy próximo a la media, si está muy lejano. Y entre esos valores, pues venga, hacemos la desviación media. Hago su media, lo sumo y divido entre 7. Y al final nos sale que hay una desviación media de casi 1,5 grados. Entre los valores de la variable y la media, pues 1,5 grados. Más o menos se ven datos concentrados. No pasa como muchas veces aquí que por la mañana estamos a 10 grados y por la tarde cuando solo estamos a 20 y pico grados. Ahí habría una desviación más grande respecto a la media. Bien, pues eso es desviación media. Ya hemos visto nuestro segundo medida de dispersión, que solamente, repito, solo lo vamos a utilizar en el ejemplo 1. Solo lo vamos a utilizar con datos dispersos, cuando hay poquitos datos que no están agrupados en tablas, ¿vale? Vamos al siguiente parámetro de dispersión, que es la varianza. Eso los economistas cuando estudian economía, que se da muchas estadísticas, le llaman variancia, si la habéis escuchado. Se denota con una letra sigma, con un 2 arriba, como si fuera, esta letra es sigma, se escribe así, se empieza aquí, de aquí abajo y después arriba. Sigma cuadrado, es la varianza. Bien, hace lo mismo que la desviación media, pero para ponerlo positivo, en vez de ponerlo valor absoluto, lo que hace es elevar al cuadrado. Esta diferencia, cuando resta cada valor de la variable menos la media, siempre comprándolo con la media, lo que hace es elevarlo al cuadrado. Es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media en una distribución estadística. Es decir, repito, lo mismo que la desviación media, solo que lo que hace ahora es el cuadrado de esas desviaciones. Es decir, con datos al lado, ¿cómo vamos a hacer? Pues suma de x sub y menos la media al cuadrado partido n. Para ello, vamos a ver en el ejemplo 1, que es el mismo de antes. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho antes? Esta resta, en vez de ponerla positiva, vamos a elevarla al cuadrado. Este sí lo voy a dejar que terminéis vosotros. Porque ya tenemos la operación hecha antes, ya tenemos la resta, solo que esa suma, esa resta que nos salía antes, ¿verdad? Que sumamos 7 números, cada uno de esos 7 números que nos salía, antes lo sumamos, ahora antes de sumarlo tenemos que elevar cada uno de esos números al cuadrado, ¿vale? Y dividirlo entre 7, hacemos la media. Es decir, igual que antes,
pero esa diferencia que se ponía en positiva, ahora me da igual que sean positiva o negativa, porque cuando eleva al cuadrado va a quedar positivo. Pero esa diferencia hay que elevarlas al cuadrado. ¿Correcto? Ahí os lo dejo y vosotros termináis. Vamos al caso más, a formulita y un poco rara, cuando son datos agrupados en tablas. Pues sería lo mismo, ¿verdad? Es decir, cuando están agrupados en tablas, lo que hacemos es sumar x sub i menos la media al cuadrado, pero si ese x sub i se repetía 20 veces, que el f sub i, en vez de sumarlo 20 veces, pues lo multiplicamos por 20, por su frecuencia absoluta. Digo 20, un ejemplo, ¿no? Como si fuera la frecuencia absoluta fuera 20. El que se repite 7 veces, pues yo hago esto, en vez de sumarlo 7 veces, lo multiplico por 7. Esto y esto es lo mismo. Solo que cuando están agrupados en tablas, para no repetir la misma suma 40 veces, pues lo multiplico por 40. Cuando un mismo dato se repite 40 veces. Bien, pero hacerlo así es un poco complicado. Y esto, os lo queréis, después de hacer un producto notable, hacer distributivas, hacer propiedades de los sumatorios y un 80 cosas más, sale esta formulita que es la que os tenéis que aprender. Que es la que vamos a utilizar para hacer la varianza cuando tenemos datos agrupados en tablas. Al final esto es igual a la sumatoria del x sub i cuadrado por f sub i entre n menos la media al cuadrado. Esto no tenéis ni idea de dónde sale. Yo os digo que sale de aquí después de hacer un chorrocientas operaciones. ¿Vale? Bueno, tantas no, pero unas cuantas. Pues venga, esto solamente en el ejercicio 2 y 3. De esto no hablamos en el 4, porque recordáis que en el 4 no había media. En la variable cualitativa no tiene sentido nada de lo que hemos hecho, porque no podemos restar palabras porque no hay media en las variables cualitativas. Bien, pues vamos al ejercicio 2. Hacer la varianza cuando están agrupados en tablas. Bien, y hemos dicho que es, después de hacer esa operación, es la suma de x sub i cuadrado por f sub i entre n menos media al cuadrado. Y aquí tenemos una columna habilitada para poder hallar la varianza. Es decir, tengo que hacer esta columna de aquí, lo estáis viendo, la columna x cuadrado por f sub i. Si yo hago x cuadrado por f sub i, es la columna que vamos a hacer aquí. ¿Qué operación hago aquí? Pues 1 al cuadrado por 10, x cuadrado por f sub i. En la segunda celda de esa columna, 3 al cuadrado por 25, ¿verdad? Venga, termináis vosotros para ir un momentito el vídeo, que si no me he aburrido escucharme a mí todo el rato. Y vais completando la tabla. El siguiente, 5 al cuadrado por 43, muy bien. El siguiente, 7 al cuadrado por 31. Siguiente, 10 cuadrado por 12. Y siguiente, 12 cuadrado por 4. Y ya que tenemos esto, las formulitas, esto me lo estudio aquí, poco que comprender. Suma de esta columna, con lo cual sumamos la columna entre n. ¿Quién era n? Los 125 personas, menos la media, que ya teníamos calculada de antes, ¿verdad? Suma del x sub i cuadrado por f sub i, una columna. Esta columna la creamos solo para hallar la media, si recordáis. Esta columna la creamos solo para hallar la varianza, que esto no es la varianza, nos sirve para un dato de la fórmula de la varianza, esa suma, entre n menos la media al cuadrado. Y nos sale 6,8096. ¿Vale? Esta es esta es la varianza, es la única medida de expresión que no tiene unidades. Esto no se le ponen, no serían número de visitas, ni serían horas, ni nada. Todas las demás sí hay que ponerle sus unidades, ¿de acuerdo? Pues el ejercicio 3 va a ser para vosotros, ¿verdad? Aquí tenéis la columna x sub i cuadrado por f sub i. Nuestro x sub i es la marca de clase. Tenemos el f sub i. Así que esto, y os dejo a vosotros la suma entre n menos la media que tenéis calculado de antes al cuadrado. ¿Correcto? Bien. Pues vamos a ver la siguiente parámetro de expresión. Este os va a alegrar, que es muy facilito. Es igual, se denota igual que la sigma, pero sin el cuadrado, es decir,
un poquito para compensar estos cuadrados de aquí, para compensar ese cuadrado que le vamos al cuadrado que ya se sube mucho esas dispersiones. ¿Cómo se compensa un cuadrado? ¿Cuál es la inversa de elevar al cuadrado? Pues haciendo la raíz cuadrada. Correcto, con lo cual no tenemos más que hacer la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí sí tiene unidades. Al quitar ese cuadrado con la raíz, que realmente no se quita porque es un sumatorio, pero al compensar un poco esa raíz cuadrada con el cuadrado, pues ya, es decir, esto no voy a hacer ninguno. Porque si tenéis hecho la varianza, se hace, es decir, si queréis hago el 1 para que lo veáis, que la desviación típica, si la varianza era 3,347, la desviación típica no es más que la raíz del 3,347. Es decir, y veis, a la varianza no le ponía unidades, no le pongo grados, pero a la desviación típica sí le pongo grados, sí le pongo la unidad correspondiente. Pues como se hace en 2 segundos, vuestro es la desviación típica, que es la que más se utiliza más que la varianza, más que la desviación media. Ya tenéis para vosotros la desviación típica del ejercicio 2 y del 3. No tiene mucha historia, ¿verdad? Y vamos con el último. El último parámetro de expresión, que es el coeficiente de variación. Que esto sirve para comparar desviaciones típicas. Yo voy a comparar con esto, viendo la desviación típica, quién tiene los datos más aproximados respecto a la media, quién lo tiene más separado respecto a la media. Bien, es la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. Permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas. Es decir, se calcula de la siguiente forma. Con un ejemplo para entender eso. Es decir, tampoco tiene mucha historia. Desviación típica, lo que hemos calculado antes, entre la media. Es decir, eso puede hacerlo perfectamente, no hay que hacer ni tabla ni nada. Calculo desviación típica dividido entre la media. Pero voy a explicar con este ejemplo qué quiere decir el coeficiente de variación. Vamos a comparar, tenemos los siguientes datos. Yo tengo un toro de lidia, una ganadería, lo he pesado mis toros y de media salen 500 kilos de media, con una desviación típica de 40 kilos. Es decir, los datos respecto a la media más o menos tienen una dispersión de 40 por arriba, 40 por abajo, por ahí, por ahí. Bien, los perros que son de media 20 kilos, con una desviación típica de 10. ¿Cuál de los dos datos tiene una media más representativa? ¿Cuál de los dos distribuciones la media están más agrupadas? ¿No? Los valores están más agrupados respecto a la media. Con lo cual, todo el mundo puede pensar, pues este solamente son 10 kilos, sin embargo aquí están dispersos 40 kilos. En principio, si solo me fijo en esto, ¿verdad? Digo, pues están más agrupados en la distribución de los perros, más que la de los toros, que tiene 10 kilos de dispersión con respecto a la media, este tiene 40. Pero alguno está pensando ya, ¿verdad? Pero no es lo mismo en 20 kilos que haya una diferencia de 10 kilos que en 500 haya una diferencia de 40 kilos. Ahí yo tengo mis dudas, ¿verdad? Que el de los perros esté más concentrado respecto a la media. De 500 kilos, que haya 40 por arriba, 40 por abajo, yo creo que mejor en el sentido de que están más agrupados, son más homogéneos. Y los perros parecen más heterogéneos, uno va a ser muy grande, otro va a ser muy pequeño. Pues eso es lo que nos va a dar el coeficiente de variación, ¿verdad? Aunque los toros tienen mayor desviación típica, en proporción a los 500 kilos no es lo mismo en 500 kilos. Una distancia de 40 que en 20, 10. Pues venga, calcularme el coeficiente de variación en cada caso. Coge calculadora, para ir el vídeo un momentito. Desviación típica entre media. Hacéis, en este caso, tenemos los dos datos. En los toros sería, ya lo habéis hecho, habéis parado un poquito, que descanse.
Habéis hecho 40 entre 500, ¿verdad? Y eso nos sale 0,08. Y normalmente se suele poner, aunque el coeficiente es 0,08, para entenderlo mejor se multiplica por 100 y se dice que es una desviación del 8%. Es decir, de cada 100 kilos la dispersión que hay con respecto a la media es de 8 kilos. Vamos con los perros. Si dividimos desviación típica 10 entre 20, que nos sale 0,5. Con lo cual podemos decir que hay una desviación respecto a la media de un 50%. ¿Veis? Están mucho más agrupados esos datos respecto a la media en la distribución de los toros que los perros. De un 8%, aquí pasamos a un 50%. Por eso se aprecia claramente que esa dispersión sería mucho mayor en uno que en otro. Pues, como esto no tiene mucha historia, es hacer una simple división, cogéis vuestra calculadora. Quien quiera hacer la división a mano, pues yo lo alabo su gesto. No tenéis más que dividir desviación típica entre medias y hacéis ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Todo vuestro.